1 de cada 3 jóvenes sufre bullying en el mundo según la ONU. En España, 1 de cada 4 niños vive el acoso escolar en aulas como esta. Todo este tipo de pensamientos provienen de actitudes racistas, homófobas y xenófobas, formas de discriminación que siguen al alza en los centros educativos. ¿Cómo podemos parar este problema? En mi caso empezó, pues, como muchísimos casos, queriendo tener voz y sin tenerla, ¿no? Si he tenido que parar. Lo malo es que a veces ya nos enteramos cuando ya ha pasado. Es muy fácil verlo, el que es diferente, el que tiene gafas, el que tiene sobrepeso, el que es excesivamente delgado, el que es muy alto, el que es muy bajito, la persona que tiene rasgos propios del otro sexo más que el suyo. Los expertos coinciden en que las personas que sufren bullying padecen de ansiedad, depresión, falta de autoestima y miedo a la socialización. ¿A quién debemos de recurrir para solucionar estos problemas? ¿Cómo frenamos esta lacra? Llega un caso de un menor de edad que sufre bullying en el colegio y nos llega con sus padres, lo primero que recomendamos es interponer denuncia. Tolerancia cero. Trabajar con las víctimas, trabajar con los acosadores y trabajar con los testigos. Parando, dando mejor ambiente en una clase, empoderando a la víctima. A lo mejor hemos parado otras cosas posibles que podían pasar. También tenemos que hablar de la cara B de este problema, los acosadores. Muchos de ellos son movidos por pensamientos propios de inseguridad, falta de autoestima y miedo a la soledad. ¿Cómo debemos de tratar a un acosador? ¿A qué se deben estas conductas? Y no se toma en serio, pero es verdad, la mayoría de las veces se hace bullying por tener miedo, por sentirme amenazado, mejor que se sienta el amenazado. La persona que abusa suele tener una necesidad de dominio, de marcar territorio, de demostrar que está por encima del abusado. Pero como tú no puedes cambiar de un día para otro la mentalidad de los acosadores, pues intentar cambiar al menos la del acosado y que no se sienta débil y vulnerable, sino que se empodere e intente omitir los malos comentarios. A causa de la pandemia, el ciberbullying está en aumento. Según la Fundación ANAR, al menos 2 estudiantes de cada clase sufren ciberacoso en España, un dato que sigue en aumento a causa de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo hay que parar el bullying por internet? ¿La vuelta a la normalidad ha conseguido parar el auge de estos casos? Hablar del bullying es mostrar una realidad escondida en muchas escuelas e institutos. Hoy en nuestro objetivo hablaremos del bullying, una inocencia cruel. La RAE define el bullying como acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás. Según la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 jóvenes sufre bullying en sus respectivos centros educativos. En España, 1 de cada 4 niños sufren estos problemas en clase. En consecuencia, los órganos educativos están buscando soluciones para poder erradicar este problema mediante charlas, programas y cursos. Un ejemplo de ello es este instituto, el IES Josep de Ribera de Xàtiva, un centro que a través del programa GIR, Grup d'Igualtat de Ribera, trata de conseguir el cese de las discriminaciones y acosos entre su alumnado. Para ello, hablaremos con Ana Belén Pina, profesora y coordinadora del GIR, y, además, con varias alumnas que participan en este programa. Este grupo tiene ya casi 10 años y empezó porque un grupo de alumnos nos pidió reunirse en los recreos para hablar de temas de acoso escolar. Así como queremos hablar, queremos debatir. Y varios profesores pues decidimos acudir también. Como estuvimos a gusto, pues otro miércoles, acabamos haciendo el cartel, acabamos haciendo como un club, acabamos poniendo carteles por todo el centro. Fue un poco, lo chulo es que se fue formando poco a poco. A mí el programa TRIR es un lugar donde tú puedes ir para hablar de los temas que tenéis interés en común, que normalmente son temas como el racismo, la homofobia y cosas así. Y a veces también hacemos proyectos para ir en contra de estas cosas de odio. El GIR es un grupo en el que fomentamos más que nada la igualdad aquí en el instituto y pues es un sitio seguro donde puedes hablar de las cosas tranquilamente. Este grupo realiza diferentes actividades para concienciar a su alumnado en ámbitos de igualdad, bullying y discriminación mediante vídeos, manifestaciones y actividades en las aulas del instituto. Sobre todo hacemos debates, charlas, comentamos entre nosotros
Está bastante bien, hablamos también mucho de bullying, sobre homofobia, racismo, o sea, temas muy sociales. Lo que hacemos es dividir cada mes en un tema, sobre todo, sobre el que nos centramos, aunque luego se puede hablar de otras cosas. Entonces empezamos octubre con acoso escolar. Siempre el GIR empieza con acoso escolar. Luego, como noviembre es el mes contra la violencia de género, pues vamos al machismo y a la violencia de género. Luego, en enero y febrero, racismo y homofobia. Al final tocamos todas las discriminaciones. Te ayuda en aspectos como a perder vergüenza, en reafirmar relaciones con otras personas, en socializar, en sentirte mejor contigo mismo. Y también que puedes pedir ayuda si la necesitas. Y también te enseña cosas, porque hay veces que hablamos de temas donde no hablas mucho con tus amigos o con familiares, y aquí, como sí que se habla, pues también puedes aprender. Podemos encontrar una gran cantidad de casos de bullying por todo el mundo. Si nos preguntamos el motivo del mismo, todo suele venir derivado de pensamientos discriminatorios, machistas, racistas y xenófobos. Adrián Campos sufrió bullying durante su estancia en el colegio e instituto. Él es un claro ejemplo de superación ante esta lacra. Nos cuenta su historia. Todo empezó pues eso, con diferentes insultos, diferentes amenazas, pero que a priori yo las considero como sin más, ¿no? Porque era como gente que quiere conocerme, como que yo intento hacer amigos, no lo sé, no sabía cómo explicarlo, hasta que conforme iba pasando el tiempo empecé a ver la realidad, ¿no? Yo recibía insultos de todo tipo, desde maricón, desde... Yo recuerdo, es que maricón de mierda, también se metía muchísimo con mi físico porque siempre he sido un niño muy gordo, muchas cosas, ¿no? Hasta que en quinto de primaria esos insultos se agravaron aún más, se hicieron agresiones físicas, verbales, amenazas de muerte, persecuciones hasta casa. Recuerdo cómo me tiraban la chaqueta, las zapatillas al váter, me robaban el almuerzo, me rajaban los brazos con tijeras, me cortaban el pelo... muchas cosas, me pegaban palizas. Yo recuerdo que cuando me metían al váter me pegaban puñetazos, patadas. Una vez me siguieron hasta el portal de mi casa y me acorralaron allí. Los acosados suelen ser jóvenes diferentes al resto. Conocemos miles de casos. Muchos de ellos se han hecho virales gracias a las nuevas tecnologías y la llegada de internet a nuestras vidas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Hay algún tipo de perfil de persona? Es muy fácil verlo, el que es diferente, el que tiene gafas, el que tiene sobrepeso, que es excesivamente delgado, el que es muy alto, que es muy bajito, la persona que tiene rasgos propios del otro sexo más que el suyo. Nos podemos encontrar ante un menor, bueno, pues con pocas habilidades sociales o nulas, con una baja autoestima. Podemos encontrarnos con un menor que tenga alguna discapacidad, bien física, bien psíquica, pero sin querer generalizar, porque cada caso es distinto al resto. Los acosadores, también conocidos como bullies, suelen ser jóvenes con problemas internos, los cuales son resueltos mediante el acoso a otros compañeros. ¿En qué se debe de ayudar a los acosadores? Hay que educar en el respeto, sabiendo que hay un porcentaje determinado de población, no te puedo decir cuál, que tiene un instinto pues, más violento, más agresivo. Es un tema de control de impulsos, de falta de control de impulsos, entonces hay que controlar y tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Según la Fundación ANAR, casi un 20% del alumnado piensa que su centro educativo no ha hecho lo suficiente para solucionar este problema en sus aulas. Y ahora bien, ¿qué debemos hacer para detener el acoso escolar? Son miles las propuestas que se realizan año a año para conseguir una fórmula que erradica al 100% el bullying. No obstante, eliminarlo en su totalidad es una utopía. La fórmula se basa en un control. Acosados, profesores y testigos deben de ser capaces de denunciar cada caso para disminuir esta problemática en las aulas. Cualquier testimonio puede salvar una vida. Y yo, cuando me pasa, pues lo que hago enseguida es darle importancia. Eso ya es importante. Darle importancia y no decirle nunca a la persona que eso son chiquillerías y tonterías. Yo me apoyaba muchísimo en mis referentes. Muchas veces teníamos falta de referentes LGTB, faltas de referentes de personas que hayan sufrido acoso escolar, ¿no? Sobre todo dando apoyo moral, compañía, dando a entender que por la cosa que se meten con él, con ella, no es, o sea, no tiene justificación que lo hagan. En general, el bullying tiene diversas formas de expresión. Estas son el maltrato verbal, el psicológico, el físico y, por último, el más concurrente, el ciberbullying. Son diferentes herramientas que tiene el acosador para conseguir su único objetivo, hacer daño de cualquier manera a una persona. En función de la intensidad y en función del canal puede variar. Si se hace por internet, si se hace por grupos de WhatsApp, si se hace cara a cara, son diferentes tipos de bullying, pero no hay una tipología universalmente aceptada. Con la llegada de las nuevas tecnologías e internet, se ha visto una tendencia creciente de casos de acoso cibernético. Todo esto también se debe al fácil acceso y el poco control que tienen los menores de edad en el uso de estas herramientas.
¿Se debería de implementar un control más exhaustivo en este ámbito? Una persona que haya subido una publicación, algún comentario, yo qué sé, opinando de su físico innecesariamente y cosas así, o directamente, por ejemplo, en un grupo de clase. O sea, alguien que pregunta los deberes. Ahí ya está el pringao preguntando. La herramienta y que tiene mucho más abasto, ¿sí? Es mucho más fácil, alcanzas a mucha más gente y es una herramienta pues que te amplifica completamente tus malas intenciones. La inseguridad y el miedo son una de las principales bazas por las que el acosado sufre tanto. En muchas ocasiones, los jóvenes no quieren hablar con los profesores o sus familiares sobre el acoso que padecen en el instituto por miedo a las consecuencias. Según la Fundación ANAR, casi la mitad de los casos de bullying en España siguen sin solución. Informar a los alumnos o eso de los protocolos que hay, ya no solo es que sepan cómo ayudar, sino que no se sientan solos, que no se vean perdidos. Cuando tienen un problema, cuando son acosados o cualquier cosa, que no se sientan solos o perdidos, que sepan que si necesitan ayuda pueden recurrir a tales personas. El gran mensaje es no estar solo, pero eso es un mensaje que el que está siendo acosado no lo ve. Entonces lo primero sería habla. El silencio es lo peor. El papel más importante es el de los testigos, el de las personas que lo ven y tienen que sentirse protegidos. El perfil del acosador es muy variado. Cabe recordar que esta persona también es una víctima dentro de esta lacra. En muchas ocasiones, su actitud viene derivada por problemas familiares, agresividad, falta de control, sentimiento de superioridad, falta de habilidades sociales, miedo al rechazo, etc. La persona que abusa suele tener una necesidad de dominio, de marcar territorio, de demostrar que está por encima del abusado. Será mayoritariamente un menor que busca notoriedad, que quiere ser dominante y que tiene necesidad de sentirse superior de cara a los demás. El bullying suele venir motivado por el aspecto físico y por lo que conocemos como ser diferente. Pero, ¿cómo podemos pararlo? Yo sentí que todo fue hacia mí por eso mismo, porque era una persona débil, porque no sabía afrontar la realidad y no sabía dar la cara por lo que sentía, por lo que quería hacer en el momento. Si he tenido que parar, lo malo es que a veces ya nos enteramos cuando ya ha pasado, ¿vale? Nos enteramos cuando ya ha pasado, pero quiero creer que a veces parando, dando mejor ambiente en una clase, empoderando a la víctima, a lo mejor hemos parado otras cosas posibles que podían pasar. En la mayoría de casos, el acosado ve como principal ayuda al profesorado. El problema a esta solución es la ínfima formación que reciben los profesores para intervenir adecuadamente en situaciones de acoso escolar. Estos se suelen basar en pensamientos subjetivos y no en una forma dictaminada y estudiada para parar la discriminación en su aula, un hecho que puede empeorar la situación. Deben aportarse muchísimas soluciones nuevas, debe crearse un plan de actuación ante el acoso escolar, los profesores deben tener formaciones correctas para saber cómo actuar, cómo prevenir y cómo solucionar el conflicto. Y creo que todavía eso es algo que nos falta muchísimo. En 10 años o 20 se ha mejorado muchísimo, eso está claro. Que sea suficiente, no es suficiente. En cuanto sabemos de casos que hay gente sufriendo y en cuanto vemos que hay alumnos que salen en televisión con suicidios, ya un caso gravísimo, pues es evidente que estamos fallando. La justicia también puede ser un factor clave en los casos de bullying. En casos graves, las familias no tienen más remedio que realizar una denuncia para poder paliar el acoso que recibe su hijo diariamente. Refiriéndonos de forma genérica a los delitos contra la libertad, entre los que encontramos el acoso, pero encontramos también las amenazas, coacciones y otros delitos, según estos balances, desde el año 2019 hasta el último trimestre del año 2021 han aumentado en torno a un 11%. Los tribunales tratan de conseguir mediante la mediación una solución al acoso denunciado, ya que el Código Penal no tipifica como delito el bullying. Cuando nos llega un caso de un menor de edad que sufre bullying en el colegio y nos llega con sus padres, lo primero que recomendamos es interponer denuncia. Sí que sería partidario todo lo más de incluir un punto adicional en el artículo 173.1 o en el artículo 173.2 ter del Código Penal, que se incluyera el acoso en el entorno escolar. La sociedad debe concienciarse para erradicar el bullying. El sentimiento de empatía entre los alumnos es una de las llaves para que los acosados tengan esa ayuda que necesitan. Los expertos recomiendan para prevenir el bullying diferentes consejos como promover la tolerancia y la inclusión, comunicar la agresión, involucrar al estudiantado con la intención de paliar el problema, etc. La sociedad de alguna manera debe aprender
a no meterse en las vidas de la gente siempre que no le hagan daño a nadie. Yo creo que en muchas familias hay unas bromas muy simpáticas y muy tal, que dentro de unos años ese niño se está convirtiendo en una persona que se burla de todo el mundo. No quedarse callado cuando ves cosas así, porque hay veces que a la persona de la que se están burlando no tiene suficiente confianza en sí misma o seguridad como para decir, oye, calla porque me estás haciendo sentir mal. Intentar como darle confianza de que puedes, de que tiene ahí un apoyo seguro donde pues perfectamente se lo puede decir a la gente y pues tiene ahí un lugar seguro. Según ANAR, el 17% del alumnado piensa que el centro educativo no fue capaz de resolver estos casos. Este dato se apoya en la gran cantidad de profesores que creen que no existen las herramientas suficientes para subsanar el problema. Es de vital importancia realizar una formación adecuada en la docencia y familias para poder intervenir de forma idónea en casos de bullying. Es verdad que no se hace el 100%, pero que el 100% es que es muy complicado, o sea, el 100% tienes que saber detectar cuando hay un problema, tienes que saber cómo actuar, tienes que tener la confianza con ese alumno para que te diga que tiene un problema, eso es muy complicado. No todos los profesores, pero sí muchos. La verdad que yo estoy bastante contenta con el profesorado que hay, porque sí que enseguida que ven una injusticia, alguien acosado, intervienen. Hemos hablado de todo aquello que provoca el bullying, pero no hemos hablado de las consecuencias del mismo en las víctimas. Los efectos negativos que sufren las víctimas de bullying son numerosos: baja autoestima, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, fracaso escolar, culpabilidad, problemas en la socialización, etc. Un listado de sentimientos que viven día a día millones de jóvenes en el mundo. Afectó porque al final esto es un trauma que acarreas durante toda tu vida. Sigue presente en mi vida y lo seguirá estando, pero justamente en ese momento te hace sentir que no sirves para nada. Según Save the Children, las víctimas de acoso escolar tienen 2,33 veces más riesgo de tener convicciones suicidas y 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicidio. ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de un continuado acoso escolar? ¿Suicidio? El alumnado es otra clave para poder parar las vejaciones a un compañero. Tener empatía y tratar de solucionar el acoso en el aula puede ser un paso agigantado en el control del acoso en las aulas. Si tú como alumno lo ves que en tu clase o en la clase al lado, donde sea, lo ves, pues no quedarte callado y decírselo a un profesor o hablar con la persona para que se pueda hacer algo. Pues en no ser pasota, intervenir, porque muchas personas tememos al que dirán de guau, pues voy a defender a esta persona, se pueden meter conmigo por hacerlo. Lo más importante es su posible solución en todos los casos. Muchas personas han conseguido salir de este problema mediante esfuerzo, ayuda y diálogo. En la actualidad, las víctimas que han superado esta etapa son una fuente de inspiración para todo aquel que está pasando por esta situación. Que no tengas miedo, porque esto es pasajero y que poquito a poco se sale de ahí, que no te preocupes de nada. Al final del pozo se sale. Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños, porque realmente sí que lo es. Tenemos muchos sueños por cumplir, muchas metas por conseguir y no podemos permitir que nadie, nunca, por nada ni nadie, nos chafe lo que queremos y lo que creemos conveniente en cada momento. Hablar de bullying debe estar unido a la intención del alumnado, profesorado, familias e instituciones de conseguir un control justo e idóneo del acoso escolar en las aulas. La educación es una pieza fundamental en el desarrollo cognitivo de una persona. No se debe permitir que la discriminación, el racismo, la xenofobia o la homofobia sean las protagonistas en nuestras aulas y tire por tierra los derechos humanos de una persona.